Bienvenidas y bienvenidos a todos a la segunda jornada de este foro regional sobre derecho de familia en América Latina. Hoy tenemos otros dos paneles súper interesantes, al igual que los que hemos tenido ayer, sobre género, matrimonio igualitario y diversidad en las formas de familia. Hoy tenemos los paneles y personas con discapacidad y sobre reproducción asistida y adopción. Así que otra vez agradecerles a todos y todas por su presencia hoy aquí, por su tiempo, fundamentalmente a nuestras expositores del día de hoy, que estoy segura que nos van a brindar un montón de información súper interesante acerca de sus experiencias y de sus trayectorias, cada una de sus países también, que eso es muy interesante, que tenemos representantes de diferentes países de la región. Así que bueno, nada más que agradecerles una vez más y a las personas que tenemos desde ayer participando en este foro y posiblemente algunas que están ingresando recién hoy, también agradecerles por su tiempo y bueno, por su atención y su interés en las actividades de MAMLAT y transparencia electoral. Sin más, quisiera comenzar. Vamos primero con nuestra primera expositora del día de hoy, que es María Francisca Vilches Carvajal. Ella es psicóloga clínica, trabaja en la unidad de trastornos psiquiátricos severos en consultorio de especialidades del Hospital Gustavo Frick, se pronuncia así, Frick, encargada del área de salud mental y capacitación de la Fundación Adultos Mayores de Chile. Es especialista en evaluación y estimulación neurocognitiva para el adulto mayor. Cuenta con un diplomado en psicogerontología educativa y social y evaluación neurocognitiva de la Universidad Católica de Santiago. También cuenta con una amplia experiencia en el trabajo clínico en demencias con personas mayores y sus familiares. Es psicóloga del Plan Nacional de Demencias en la Comuna del Bosque, responsable de desarrollo e implementación de los talleres de cuidadores, capacitación a funcionarios de APS en la implementación del GES de demencia. Una amplia trayectoria, Francisca, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te doy la bienvenida y te doy la palabra para tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Bueno, primero que todo, poder corroborar ahí la información. Yo estuve trabajando en la implementación del GES, pero eso fue hace un par de años ya. Actualmente me dedico a trabajar en la unidad de trastornos psiquiátricos severos del hospital público y también de forma privada, y en la Fundación Adultos Mayores Chile. Les voy a compartir la pantalla para que podamos partir con la presentación. No puedo compartir pantalla, Valentina. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Ya. Bueno, como todos ya sabemos, América Latina, como el resto del mundo, está presenciando un envejecimiento acelerado de la población. Hoy son aproximadamente 700 millones de personas los mayores de 60 años. Y se estima que por primera vez en la historia de la humanidad, para el año 2050, habrá más personas mayores que niños menores de 16 años. Bueno, envejecimiento, enfermedad y discapacidad son procesos que pueden estar interrelacionados, ya que son parte del desarrollo vital de los seres humanos. A medida que avanza la vida, aumenta la vulnerabilidad y las posibilidades de que se presenten algunos problemas de salud asociados al deterioro del organismo. El envejecimiento de las personas con discapacidad, por otro lado, es un fenómeno social relativamente nuevo, amplio, duradero, que fue catalogado como una emergencia silenciosa por el Comité de Rehabilitación e Integración de las Personas con Discapacidad en Europa. Se trata de un fenómeno paralelo al envejecimiento poblacional, pero que se traduce fundamentalmente en la elevación de la esperanza de vida de las personas mayores y por ende también de algunas personas con discapacidad. En las personas con discapacidad, la ausencia de una política de promoción y de sensibilización de la comunidad y también de la familia a veces les niega la igualdad de oportunidades en relación al resto de los ciudadanos. Quiero que pasemos a revisar
concepto de discapacidad actual, digo actual entre comillas, porque data del año 2006 de la Organización de las Naciones Unidas, que dice, un segundo, que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, al interactuar con diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es importante revisar esta definición y poder buscar conceptos que nos ayuden a comprender para la acción la discapacidad desde un enfoque de derechos, ¿ya? De que por muchos años hablar de deficiencia o de minusvalía en un sentido general era hacer referencia a las representaciones sociales construidas en base a las imágenes mentales de la limitación y la falta de oportunidad de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, años atrás teníamos el modelo de prescindencia que decía, por ejemplo, que a las personas con algún tipo de discapacidad había que ocultarlas o que había que relegarlas a unas instituciones donde no salieran. Después apareció el modelo médico individualista que enfocó la discapacidad en la persona, y hoy en día estamos ya con un modelo social que más que todo se enfoca en la interacción de la persona con el ambiente. Entonces, esta representación social no está solamente por las carencias físicas, sensoriales o mentales de quien las posee, sino también por las condiciones de la misma comunidad a la que pertenece. Por tal, no siempre se han ofrecido las oportunidades de acceso o de desarrollo alternativos que son necesarias. Entonces, en los últimos tiempos, la discapacidad ha sido considerada desde una perspectiva de derechos humanos, donde su objetivo pasó a ser la integración en base a la accesibilidad de las personas mayores y de las personas en situación de discapacidad. Actualmente, el foco está puesto desde una perspectiva ecológica, desde la interacción persona-ambiente, como le mencionaba antes. También se han realizado algunas actualizaciones en los conceptos y definiciones, propiciando un lenguaje inclusivo. Hoy en día se habla de personas en situación de discapacidad, donde se sitúa la discapacidad en una representación simbólica, socialmente construida, que está en la interacción. Y también se habla de personas mayores, poniendo el foco en no hacer distinciones de género. Antes era adultos mayores y quedaban afuera las adultas mayores. ¿Por qué es necesario un enfoque de derecho para las personas mayores? Bueno, primero que todo porque tienen que dejar de ser objetos de protección y comenzar a ser sujetos de derecho, ¿verdad? El ingreso de las personas mayores como sujetos de derecho y no como objetos de protección implica el reconocimiento de ciertos aspectos específicos como grupo poblacional y ubica un proceso de emancipación y lucha política por formas de comprender a las personas mayores o a las personas con discapacidad. Entonces, es importante poder enfocar y realizar estos derechos en base a los pilares valóricos de los derechos humanos de las personas mayores, por ejemplo, que son procurar la dignidad, promover la solidaridad y la autonomía, y también promover y preservar la igualdad entre las personas. ¿Por qué es necesario un enfoque de derechos para las personas en situación de discapacidad? Bueno, es importante que las personas en situación de discapacidad logren participar y visibilizar la discapacidad no desde la pena y no desde el rechazo del estigma como se hizo muchos años antes, sino desde un enfoque de derecho, donde ellos son parte de la comunidad y deben apropiarse de ese lugar. ¿Ya? Y para eso es necesario promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la edad o fundada en la discapacidad.
Creemos nosotros como fundación que las políticas públicas deben promover un lenguaje inclusivo y un enfoque de derechos, y además también queremos entregarle algunos elementos de buen trato para las personas mayores y para las personas en situación de discapacidad. Y con elementos de buen trato nosotros nos referimos a estas interacciones que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y de valoración entre los participantes de la familia y de una comunidad. Entonces, los elementos de buen trato están compuestos por 5 elementos básicos, que son el reconocimiento, que es el darme cuenta de la existencia del otro, no ignorarlo, ¿verdad? La empatía, que es la capacidad de entender y de poder ponerme en el lugar del otro. La comunicación efectiva, que tiene que ver con la escucha activa, con un diálogo y una interacción asertiva, ¿verdad? La interacción igualitaria, que tiene que ver con la comprensión y uso adecuado de las jerarquías de poder, y no solo por el hecho de ser una persona de edad o por ser una persona con discapacidad, sentir que hay una relación de poder de uno con el otro. Y la negociación, que es la resolución de conflictos de manera de lograr acuerdos y solución entre las partes. Por otro lado, tenemos factores que se oponen al buen trato, ¿verdad? Que son, primeramente, los prejuicios, que es una actitud basada en una idea superflua, generalizada y errónea sobre la realidad. Por ejemplo, dentro de los prejuicios tenemos que las personas mayores ya no quieren aprender nada nuevo, que las personas mayores, ¿verdad?, ya no son productivas. También tenemos los estigmas, que es la marca o característica desacreditadora. Por ejemplo, esto que quiere decir que una persona con una discapacidad intelectual no pueda trabajar. La intolerancia, actitudes, predisposiciones que perjudican a grupos o a personas, como por ejemplo no aceptar que una persona con discapacidad entre a trabajar a mi grupo de trabajo. Estereotipo, modelos rígidos respecto a las características orales, intelectuales, de sexo o físicas de un determinado grupo, y finalmente llegar a la discriminación, que son conductas de menosprecio, distinción, restricción o preferencia arbitraria. Como algunas reflexiones finales, nosotros creemos que el desafío no está solo en actualizar modelos, teorías y conceptos, sino, o distintas leyes, sino en tener acciones concretas y prácticas que sean públicas y privadas, que garanticen la igualdad y la inclusión social de todas las personas. Y además creemos que la tolerancia y el respeto son claves para una sociedad de personas libres e iguales en dignidad y en derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Ahí te pido si puedes dejar de compartir la pantalla, así Sí. volvemos. Ahí está, perfecto. Bien, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante. También me gustaría que tal vez después de María José puedas profundizar un poco del trabajo que hacen dentro de la Fundación ahí en Chile, que también es bastante interesante. Así que eso lo dejamos para después de la exposición de María José, si te parece, y también por si surge alguna pregunta de los participantes que tenemos en este momento. Y ahora le doy paso a nuestra segunda expositora en este panel, que es María José Carranza, que es psicóloga, también es activista en la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, miembro de la Asociación de Personas Productivas con Discapacidad y el Grupo Juvenil de Acompañamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas. Es representante de Miss Wheelchair Guatemala, es atleta paralímpica de bochas y es integrante del equipo Halcones de Guatemala. Así que también bienvenida, María José, es un gusto tenerte con nosotros hoy aquí. Espero que también puedas aportarnos mucho desde tu experiencia y desde la experiencia de tu país también, que es Guatemala. Así que te doy la palabra para tu exposición. Muchas gracias, Valentina. Gracias por el espacio y la oportunidad. Buenas tardes para todos y todas desde Guatemala. Y pues para mí es un placer estar acá con todos y todas ustedes esta tarde. Voy a permitirme compartir pantalla para empezar. Perfecto. Ok, ¿me puedes confirmar por favor que ya la ven? Sí, la De vemos. acuerdo. De acuerdo, entonces el tema central de mi exposición el día de hoy son las personas con discapacidad.
Como ven, pues aquí quise plasmar algunas fotografías de personas con discapacidad en situación de empoderamiento. Y bueno, quiero empezar con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define lo siguiente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Como previamente lo había dicho Francisca, esta es una definición que brinda la Convención desde el año 2006. Y bueno, la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Una frase muy sabia de Jim Abbott. Y en este sentido quisiera presentarles a las 3 organizaciones que yo vengo a representar el día de hoy, que son ASODISPRO, ONG Félix y Miss Wheelchair Guatemala, cada una dentro de una misma organización que tiene diferentes fines. Y bueno, ASODISPRO es la Asociación de Personas Productivas con Discapacidad. Dentro de su naturaleza, puedo compartirles que es una asociación de personas con discapacidad que aglutinadas en una microempresa pretenden contribuir con el desarrollo de Guatemala. Esta es una organización no lucrativa hacia las personas con discapacidad. Se edifica esta organización de esta manera para ser transparentes desde los cimientos y poder con hechos demostrarles contribuir a nuestra credibilidad y dignidad. La misión de ASODISPRO es contribuir en la divulgación de las cualidades y talentos de las personas con discapacidad. Tenemos como visión ser una institución modelo en la gestión de cambio en la forma en la que la sociedad percibe a la discapacidad, buscando la dignificación del individuo. La finalidad de ASODISPRO es generar inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y es por eso que toma como campo de acción ser un centro de información de noticias que atañen a la discapacidad, tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Ser un centro de información sobre diferentes discapacidades. Lo más importante y el fin primordial de la asociación es ser una bolsa de empleo, dar cursos y talleres y también conferencias, siempre centrado en el enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta también un trabajo conjunto con empresas, considerando referencias para procesos de reclutamiento y selección de personas con discapacidad en el ámbito laboral. También brinda asesoría empresarial en materia de inclusión, capacitación y charlas motivacionales para dar a entender la sensibilización que requiere una situación de discapacidad. La organización no lucrativa Félix es una entidad creada y dirigida por y para personas con discapacidad, apoyados también por voluntarios sin discapacidad, siendo en su naturaleza una organización no lucrativa y legalmente reconocida, considerada como el área social de ASODISPRO. Su propósito es canalizar ayuda a las personas con discapacidad en situación de pobreza. Hemos logrado realizar diversas recaudaciones, por ejemplo, útiles escolares, que fue la campaña más reciente de ASODISPRO y de Félix, previo a la situación de la pandemia, y le llamamos chapines útiles. La organización se sostiene del aporte de los miembros con discapacidad, donantes ocasionales y principalmente de su fundador, el señor Byron Pernilla. La organización se sostiene de donaciones y aportes del fundador, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, también está el certamen Miss Wheelchair Guatemala, el primer certamen inclusivo del país que se dio el año pasado, en diciembre, teniendo como origen el fundamento de que en Guatemala las personas con discapacidad son invisibilizadas y vulneradas en sus derechos,
diariamente, teniendo estereotipos que van desde la forma en cómo son llamados hasta la inclusión social. De esto, las mujeres con discapacidad somos consideradas como el sector más vulnerado, doblemente teniéndonos en una situación de interseccionalidad o doble discriminación por ser una imagen de debilidad por el hecho de ser mujeres y mujeres con discapacidad al tiempo, ¿verdad? Y pues el objetivo de este certamen fue lograr el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, en este caso usuarias de silla de ruedas, además de lograr la inclusión social, demostrando que los límites están en la mente y que somos capaces de cumplir nuestras metas, de cualquier índole que éstas sean, por ejemplo, deportivas, profesionales o artísticas, entre otras. Probando que la discapacidad física no define a una mujer y tampoco determina su identidad, sino la silla de ruedas es únicamente un apoyo y no una limitación. Y tuvo como resultado el empoderamiento de mujeres con discapacidad en Guatemala a través de un movimiento fundamentado en visibilizar los derechos de las mujeres con discapacidad por medio de un involucramiento activo en diversidad de actividades y campañas en el ámbito social, cultural y educativo del país. Estas campañas han ido desde visibilizar la situación de violencia de género que se da en el país, además de que con la situación de la pandemia quisimos difundir campañas que ayudaran a las mujeres y a las personas con discapacidad en general a tener las precauciones adecuadas en el cuidado como usuarios y usuarias de auxiliares para la movilidad. Y creo que nuestro lema principal, como bien lo dice la Organización Mundial, es que la belleza no tiene límites. Y así es como estas tres organizaciones desde enfoques diversos, que es el enfoque social, laboral y sobre todo de solidaridad hacia las personas con discapacidad, logran cumplir juntas un fin conjunto que es el apoyo para las personas con discapacidad en general en el contexto guatemalteco. Y a raíz de esto, pues vienen aquí unos datos importantes, que son que el último censo de población y vivienda en Guatemala se realizó en el año 2018. Este reporta un total de 2.200.608 hogares censados, donde un 6.2% reporta que una o más personas en el hogar tienen una o más dificultades. Esto de acuerdo a la metodología extendida y las preguntas del grupo de Washington, que lo traducen en una discapacidad. Considerando entonces que 135.482 hogares en Guatemala tienen presencia de por lo menos una persona con discapacidad. Y en este sentido también la segunda encuesta nacional de la discapacidad, realizada en el año 2016, reporta una prevalencia de discapacidad del 10.2%, lo cual constituye aproximadamente 1.6 millones de personas con alguna condición de discapacidad en el país. Como pueden ver aquí en las fotografías, quise colocar varios ejemplos de personas con discapacidad en Guatemala, participando activamente en actividades que nos hacen como partícipes y alzar la voz a favor de nuestros derechos humanos. Y bueno, la situación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala. El Estado de Guatemala firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 30 de marzo de 2007 y la ratificó ambos instrumentos a través del decreto 59/2008 el 30 de septiembre del año 2008. En este sentido, es importante mencionar que el Estado de Guatemala no cuenta con un mecanismo independiente de supervisión de dicha convención. En el año 2016, las organizaciones de personas con discapacidad impulsaron un proyecto de ley, la Ley 5125, que contempla la figura de mecanismos de supervisión de acuerdo al artículo 33.3 de la Convención. Esta ley está en tercera lectura dentro del Congreso esperando su aprobación.
También existen otros instrumentos legislativos que nos amparan, que son la Ley de Atención a Personas con Discapacidad y la Política Nacional en Discapacidad, aprobadas previamente a la Convención. Esto representa desafíos en la incorporación del enfoque de derechos humanos, porque como lo mencionaba Francisca, hay algunos contextos, por ejemplo el de Guatemala, que todavía siguen con enfoques anteriores al enfoque de derechos, con un enfoque médico sobre la discapacidad, donde se nos ve como sujetos de atención y cuidado, sino como sujetos de derecho en todos los ámbitos. Y en el acceso a servicios en el contexto guatemalteco, es importante resaltar que no existe un sistema nacional que certifique la discapacidad. Esto no está normado. Hay algunas evaluaciones y referencias que son realizadas por ciertas instituciones públicas de manera interna. No es que exista un sistema que los rija o dictamine, sino se hace por, digamos, por iniciativa interna de las instituciones. Y esto es como una parte de ejecución de proyectos y programas dirigidos a personas con discapacidad, para lo que se realizan evaluaciones que determinan, por ejemplo, pensiones, subsidios y becas. Dentro de estas instituciones incluyen el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que realiza únicamente para las personas afiliadas o beneficiarias del Seguro Social a nivel autónomo, y para determinar las pensiones y asistencia médica que estas personas necesitan. También está la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que realiza nada más procesos de institucionalización y subsidios, acompañada del Ministerio de Desarrollo Social, que realiza también la parte de los subsidios, y el Registro Nacional de las Personas, que como su nombre lo menciona, se encarga pues de registrar a las personas, pero no se fija en una condición específica de discapacidad, sino realiza un registro general. Y hay instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales que manejan programas para personas con discapacidad. Y en este sentido, existen barreras que limitan la participación de las personas con discapacidad en Guatemala. Estas barreras son, por ejemplo, la capacidad jurídica, que se ve limitada muchas veces por el proceso de interdicción, que se da la mayoría de las ocasiones de manera innecesaria, atribuyéndolo nada más a una condición de discapacidad que impide la plena participación de las personas porque les anula la ejecución de sus derechos humanos, atribuyendo estos a terceras personas. Y un marco legal armonizado con la Convención. Aquí en Guatemala, como lo mencioné anteriormente, pues existe la Ley de Atención a Personas con Discapacidad y la Política de Atención a Personas con Discapacidad, pero el Estado no cuenta con una normativa específica que priorice la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que representan de forma directa en la elaboración de políticas y leyes, limitando la participación en todos los ámbitos. Pues como lo mencioné anteriormente, esta política y esta ley no contemplan en su totalidad las necesidades particulares de las personas con discapacidad. Existe también un tercer factor, que son los retos estructurales. Dentro de estos podemos mencionar la falta de accesibilidad que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso a servicios. La mayoría de instituciones públicas o privadas es difícil que en el contexto guatemalteco contemplen la condición de las personas con discapacidad y las necesidades particulares en cuanto a infraestructura y prestación de servicios. Además de esto, existen prioridades para la inclusión de personas con discapacidad en Guatemala. Y dentro de estas prioridades, me gustaría mencionar la creación de un consejo consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad para institucionalización de la Organización Nacional a beneficio de personas con discapacidad de Guatemala. Este sería un ente que a nivel público y estatal brindaría un amparo para las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos humanos. Una entidad que actualmente no existe a nivel estatal para poder ampararnos, y es por eso que la ley
y la política no están armonizadas con la convención. Además de esto, consideramos importante empoderar a las personas con discapacidad, en especial a las mujeres y las niñas, por esa situación de doble vulnerabilidad en materia de derechos humanos. Establecer una base de datos de registro para todos los guatemaltecos con discapacidad y establecer las condiciones para otorgarles certificados como apoyo para recibir protección social y otros esquemas de asistencia. Porque aquí en Guatemala no existe una certificación a nivel público que nos ampare como personas con discapacidad y nos permita exigir la prestación de diferentes servicios. Además de esto, está sensibilizar sobre las diferentes condiciones de discapacidad y sus características particulares, especialmente aquellas invisibles o rezagadas, como lo son una discapacidad intelectual, psicosocial o incluso la discapacidad auditiva, que son aquellas que a simple vista no se ven o se desconocen. Hacer un tratado de incidencia para la armonización legislativa para proteger a las personas con discapacidad, con garantía de derechos y sanciones en caso de incumplimiento. Además de capacitar a los prestadores de servicios en el sector público y privado para generar espacios de inclusión. Esto es porque al momento de que una persona con discapacidad se presenta para pedir un servicio en el contexto guatemalteco, no existen esas garantías que nos apoyen para que este servicio sea brindado de manera igualitaria. Y lo más importante para todos estos enfoques creo que es visibilizar a la discapacidad desde un panorama social o de derechos, en donde se dignifique a la persona como sujeto de derechos y obligaciones. Y en este sentido tenemos 3 oportunidades sustanciales, que es la aprobación de iniciativa de ley 5125 como un amparo para las personas con discapacidad en el contexto guatemalteco. El fomento de igualdad de género y empoderamiento de las personas con discapacidad. Dejar de lado esa cultura machista que invisibiliza a la mujer y más allá a la mujer con discapacidad. Y la revisión del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala y para proponer mejoras dentro de la legislación que ya existe. Como bibliografía, les presento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2006. Muchas gracias y pues en esta última diapositiva pueden encontrar mis datos de contacto. Gracias por su atención y quedo atenta a las dudas y comentarios. Muchísimas gracias, María José, muy interesante. Hemos podido observar entre sus dos exposiciones también las diferencias que hay en cuanto a la legislación a favor de las personas con discapacidad en los diferentes países, ¿no? Qué diferentes que son en uno y en otro, y también, bueno, los diferentes avances, los desafíos y las oportunidades que hay en cada uno de los países. Quería también, Francisca, que nos comentes un poco de las actividades y de las experiencias que tienen dentro de la fundación en la que vos estás. Así también conocemos un poco sobre eso y cómo se lleva, digamos, a la práctica todo lo que nos has venido hablando al principio en tu exposición también. Claro, cómo no. Bueno, la Fundación Adultos Mayores Chile parte el año 2017 al alero de otra fundación que es la Fundación Gente de la Calle. Trabaja bajo el modelo ecológico principalmente de forma colaborativa con otras instituciones y organizaciones comunitarias de personas mayores, y se enfoca principalmente en la integración social, la activación global de las personas mayores y en poder proteger, promover y restaurar los derechos de las personas mayores, que sobre todo las personas mayores más vulnerables, que son nuestro foco de acción. Nosotros tenemos en la Fundación dos focos. Tenemos a los adultos mayores más vulnerables que están en una situación de protección, a los cuales nosotros apoyamos con diversas ayudas sociales que gestionamos a través de donaciones, y tenemos también a nuestros colaboradores, que son los otros adultos mayores con los cuales nosotros
Realizamos otras actividades, como por ejemplo en el canal FAMCHI TV, en donde estamos haciendo todas las semanas programas para poder informar, activar y empoderar a las personas mayores. No sé si respondo un poquito, ¿algo más? Ahí está, perdón, tenía apagado el micrófono. Muchísimas gracias, Francisca y María José. Recién me han estado avisando que la diputada sigue en su reunión de comisión en la Cámara, así que bueno, seguiremos esperando a ver si llega para el final del siguiente panel y podamos también contar con su experiencia, porque también sumamos un país más que es Argentina en cuanto a la legislación al respecto, así que también sería interesante, pero bueno, aprovechemos que ya tenemos conectada también a la expositora del siguiente panel, que es el panel sobre reproducción asistida y adopción, Mariana Rodríguez Iturburu. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho de Familia, también por esta misma universidad. Tiene una maestría en Derecho de Familias e Infancia y Adolescencia por la Universidad de Buenos Aires también, maestranda en Bioética en Flaxo, miembro del Comité de Bioética, CEGIR, Medicina Reproductiva e integrante del Comité de Ética de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Red LARA. Así que, Mariana, es un gusto tenerte con nosotras. Te doy la bienvenida a este foro sobre Derecho de Familia en América Latina y te doy la palabra también para tu exposición. Muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes desde Buenos Aires. El placer es mío, gracias porque me encantaron las disertaciones de María José y Francisca, la verdad que súper enriquecedoras. Y yo les voy a hablar de derechos de familias. Voy a compartir pantalla, si me permiten. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Bien. ¿De qué vamos a hablar? Tal como dice el eje, vamos a hablar de adopción y de técnicas de reproducción humana asistida. Yo les traje, debido al acotado tiempo, los lineamientos básicos de nuestra legislación. Ustedes saben que desde el año 2014, empezó a regir el 2015, se reformó el Código Civil y Comercial en Argentina. Bien. Cuando empezamos a hablar de adopción, una de las primeras cuestiones que teníamos en mente, ¿hay un derecho a ser padre? ¿O hay un derecho de que todo niño, niña o adolescente vive en una familia? ¿Sí? Este fue uno de los principales ejes que se plasmaron en la legislación, digamos, de Buenos Aires, en el Código Civil y Comercial. Y es tan importante este cambio de paradigma que el Código Civil y Comercial argentino define y da el concepto de qué se entiende por adopción. Y dice, la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia, que les procure los cuidados tendientes a satisfacer todas sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstas no pueden ser proporcionadas por su familia de origen. Y aquí hago una salvedad. En Argentina tenemos un sistema de adopción que es adopción plena, adopción simple y adopción de integración. ¿Qué es cada una? Adopción plena y adopción simple depende del grado de vínculo que se genera entre la familia de origen y el adoptado, digamos, lo más simplemente. La adopción simple es cuando el adoptado tiene lazos solamente con los adoptantes y queda, digamos, todo el vínculo con su familia de origen, ¿sí? No pierde ese vínculo con la familia de origen. La adopción plena, al revés, pierde ese vínculo con la familia de origen y lo ensambla en toda la familia de los adoptantes. ¿Tá? Y la adopción de integración, que es una novedad que se incorpora al código, es la adopción del hijo del cónyuge o conviviente, ¿sí? La adopción en todos los casos se necesita, o digamos, se otorga a través de una sentencia judicial que emplaza al adoptado en el estado de hijo. ¿Y cuáles son los principios, digamos, constitucionales, convencionales, que se basa en nuestra legislación? El interés superior del niño, el respeto a la identidad, al derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen, la preservación de los vínculos fraternos, cuando estamos hablando de un grupo de niños, niñas y adolescentes de hermanos,
El derecho a conocer sus orígenes como una acción autónoma que ellos pueden tener, que lo da el mismo código, el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y esto es tan importante, este principio que viene en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que en el sistema argentino hoy el niño que va a ser adoptado debe prestar obligatoriamente su consentimiento, ¿sí? Siempre que tenga a partir de 10 años. Claramente esto tiene que ver con todo el tema del principio de autonomía de la voluntad y de la capacidad progresiva. Y está prohibido en Argentina las entregas directas en guardaniños, ya sea mediante escritura pública o un acto administrativo. Esto para impedir que también la comercialización, la entrega directa, todas estas cuestiones hoy están prohibidas. De hecho, es tan fuerte esta sanción que si hay algún caso que se judicializa y se entiende que viene de una guarda, de hecho, el juez puede llegar a tomar la decisión de retirarlo de su familia para que vaya a otra adopción. ¿Se entiende la idea? Si no, ustedes me preguntan y me dicen. ¿Cuál es un principio regional que nosotros plasmamos en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes? Que la falta de recursos materiales de los padres, las familias, los representantes, los responsables de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria, permanente, no autoriza a la separación del núcleo familiar, ¿sí? Y cuando hablamos de núcleo familiar, también hablamos de las familias extendidas, de los referentes socioafectivos, ¿sí? Bien, ¿quiénes pueden ser adoptados? Todas personas menores de edad declaradas en estado de adoptabilidad o cuyos padres hayan sido privados de la responsabilidad parental. Excepcionalmente, pueden ser adoptados mayores de edad en los casos de las adopciones de integración, cuando se adopta al hijo del cónyuge conviviente, o bien cuando hubo una anterior posesión de estado de hijo, siendo niño, y después en la adultez, realmente comprobada, en la adultez se plasma a través de una sentencia de adopción. El artículo 598 del Código nos habla de la pluralidad de adoptados. Pueden ser adoptadas varias personas, simultánea o sucesivamente. Y además se incorpora esto que la existencia de descendientes del adoptante no impide que pueda adoptar. ¿Se entiende? Si un adoptante tiene hijos biológicos, eso no es razón o fundamento para que pueda adoptar a un niño, niña, adolescente. En este caso, siempre el juez va a tender a oír a todos los niños que forman parte de ese, digamos, vínculo familiar. Y todos los hijos de ese adoptante, sean adoptivos o biológicos, tienen el mismo grado, son hermanos entre sí. Bien, ¿quiénes pueden ser adoptantes? Pueden ser adoptantes quienes tengan un matrimonio, integrantes de uniones convivenciales o bien una persona sola. Lo que sí que se modificó en el Código Civil argentino es que todo adoptante debe tener por lo menos 16 años mayor o de diferencia entre adoptado y adoptante. Antes el plazo era de 25 años. Y después, una cuestión también para evitar todo el tema de las adopciones internacionales, es el tema que puede adoptar una persona que tenga 5 años de residencia en el país, ¿sí? Y debe estar inscrito obligatoriamente en un registro de adoptantes, es lo que se llama el RUAGA. Bien, frente a realidades complejas, nuestras normativas son más amplias, ¿sí? Porque antes el sistema solamente permitía adoptar a un matrimonio o a una persona sola. Y a partir de la reforma del Código Civil se incorpora las personas que estén viviendo en unión convivencial. Y además, inclusive, da la posibilidad, si un matrimonio está manteniendo un vínculo con una persona que iba a ser adoptada y en el interín se divorcia, si están de acuerdo, aún divorciados o separados o cesada la unión convivencial, también pueden adoptar. ¿Qué es lo que se cambió? Se agilizaron los tiempos.
de las adopciones. En Argentina había, yo no sé la experiencia de los países de ustedes, pero en Argentina había parejas que esperaban más de 10 años poder tener una vinculación y después con todo el tiempo que llevaba adelante todo el proceso, digamos, judicial. Se toma en cuenta el interés superior del niño, el derecho a ser oído, estos que yo les decía, que obligatoriamente tiene que prestar su consentimiento informado. ¿Quién mejor que un niño o niña que va a ser adoptado es el que diga que está de acuerdo o no con esa familia que van a formar? Como ya les dije, se amplía la legitimación para ser adoptantes a las uniones convivenciales y la diferencia entre adoptado y adoptante tiene que ser de 16 años. Yo les traje, pero no se los voy a comentar, más o menos cómo es el circuito digamos, en los procesos de adopción. La declaración de situación de adoptabilidad puede ser por un niño sin filiación establecida o padres prefallecidos, siempre habiendo agotado todas las instancias de búsqueda de familiares de origen, y los plazos, que antes eran muy extensos, se reducen a 30 días. Decisión también puede ser a través de una decisión de los padres, y esto es a partir de los 45 días después del nacimiento, es decir, que haya pasado el estado de puerperio, ¿tá? Y también a través de medidas excepcionales, siempre y cuando se hayan agotado todas las vías, digamos, de búsqueda de la familia de origen, referentes afectivos y demás. Se declara el estado de adoptabilidad, el juez tiene un plazo de 90 días, estamos hablando de 30 días en algunos casos, más 90 días en otros, solicita al registro de aspirantes a guarda los legajos de los pretensos adoptantes, selecciona y luego da una sentencia de guarda de adopción. El plazo máximo, antes era un poco más, digamos, se limitó a 6 meses. Bueno, el juicio de adopción es muy breve. Se escucha al niño, el consentimiento, se da la sentencia y se inscribe en el registro, y lo mismo que en los procesos de inscripción de la adopción por integración. Yo les voy a dejar el material si lo quieren y les interesa, se los voy a enviar como para que más o menos tengan los plazos, y cualquier cosa estoy a disposición para lo que necesitan. Ahora les voy a decir cuál es el marco normativo de las técnicas de reproducción humana asistida en Argentina. Y para ello tengo que empezar primero con la Ley de Acceso Integral, que fue la que marcó y la que obligó a revisar la legislación, ¿sí? Esta ley, que nosotros a veces le decimos acceso integral, pero también conocemos como cobertura, fija el piso mínimo de derechos a los que las personas tienen acceso. Y dice que toda persona mayor de 18 años que haya firmado un consentimiento informado, no importa la orientación sexual, no importa el estado civil, tiene derecho al acceso a las técnicas. ¿Qué técnicas deben cubrirse? Homólogas y heterólogas, con donación de gametos y embriones, que forma parte también de este proceso la criopreservación, y habla esta ley del 2013 de la preservación de la fertilidad en niños, niñas y adolescentes y en personas adultas por razones médicas, básicamente toda la cuestión oncológica. Habla del consentimiento informado, esa es fundamental, después vamos a ver por qué, y me dice que puedo revocar, digamos, a tener acceso, o sea, yo me puedo arrepentir de someterme a las técnicas. Y me dice hasta cuándo, en las técnicas de alta complejidad, hasta el momento de la transferencia, en las de baja complejidad, hasta el momento de la inseminación. Y además dice que uno tiene derecho a tener 4 tratamientos de baja complejidad en forma anual y 3 de alta complejidad. Así lo decía la ley y el decreto reglamentario, perdón. Bien, como esta ley fija un piso mínimo muy alto, hubo ciertos baches. Entonces, el ministerio, a ver, digamos, la prestación es a todos los procedimientos que forman parte de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Desde la estimulación de la ovulación hasta la creación de embriones en blasto y la criopreservación, y hasta 3 transferencias en cada procedimiento. Lo que yo les decía, que había ciertos baches en la ley, en el decreto, y el Ministerio de Salud de la Nación, digamos, emitió diferentes resoluciones que hablan de
cuestiones que debían, digamos, legislarse. Como no se hizo una ley especial, fue saldando deudas y emitiendo las declaraciones. Por ejemplo, cuántos tratamientos hay que cubrir, cuáles son las etapas del tratamiento. Pasaba mucho que a veces una persona iba a estimularse cuando llegaba el momento de la aspiración de los ovocitos, eh, no tenía ovocitos y ya desde los efectores, tanto públicos o privados, eso me olvidé de decirles, tanto los, digamos, los centros públicos y privados deben brindar este servicio, esta prestación, lo contaban como un tratamiento, ¿se entiende? Entonces, bueno, el Ministerio de Salud dio esta normativa y dice, no, cuidado, un tratamiento consta de diferentes etapas. Bueno, después aclara un poco los términos de la ley porque dice que la medicación de los tratamientos es al 100%. Todo tiene que ser gratuito, ¿sí? Lo que pasa en algunas obras sociales o empresas de medicina prepagas, haciendo jugar que la medicación estaba dentro del PMO, cobraban el 40% y quedaba a cargo de los usuarios a las técnicas del 60%. No, no es así, tienen que cubrirse al 100%. Y además, y esta es una resolución importante, fija un límite etario a la prestación. Dice, hasta los 44 años pueden acceder digamos, a las técnicas con óvulos propios. Y hasta los 51, ¿sí? Pueden acudir con banco de óvulos. Y como yo les decía, digamos, esta ley fue muy importante porque también dio digamos, sentó las bases para modificar el Código Civil, ¿sí? Dio los lineamientos básicos. Esta ley y además el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la ley en Argentina? El Código Civil aborda tres cuestiones fundamentales de las técnicas, que son, yo le diría que son ni 7 artículos, ¿sí? Cuestiones básicas que tienen que ver con lo jurídico. ¿Desde cuándo se es persona para los efectos civiles, es decir, para encontrar derechos y obligaciones? ¿Cómo es la determinación de la afiliación de los niños nacidos por técnicas? Y de la mano de esto, ¿cómo es el derecho y el acceso a la información genética? Esto quizás es un término por ahí muy técnico, pero para entenderlo más es el derecho a conocer el origen, el derecho a la identidad de las personas que han nacido en técnicas de reproducción humana asistida, en especial quienes hayan acudido a tratamientos heterólogos, ¿sí? Lo más importante que esta modificación del Código Civil hizo que se incorporara una tercera fuente filial a las ya conocidas por naturaleza y adopción. Hoy nosotros en Argentina tenemos 3 fuentes filiales y digamos, la causa determinante en las técnicas de reproducción humana asistida es la voluntad procreacional, es decir, el derecho y el deseo y el proyecto de tener un hijo. ¿Cómo se plasma, cómo se refleja y visibiliza? A través de la firma de los consentimientos informados. No importa quién haya aportado los gametos. Si yo, Mariana, voy a un banco de óvulos, voy a un banco de semen, firmo el consentimiento informado y la madre soy yo. ¿Tá? Y esto tal es así que lo dice el artículo 562. Los hijos de las personas los hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también hayan prestado su consentimiento previo, libre e informado con unos requisitos que nos da la ley. Y siempre remarca con independencia de quién haya aportado los gametos. Yo ahí en verde les marqué de quién dio a luz, porque Argentina es un país con matrimonio igualitario y además ley de identidad de género. Entonces, yo, Mariana, me autopercibo José y biológicamente puedo tener hijos como José. ¿Se entiende? No necesariamente estas máximas que venían, ¿se acuerdan del derecho romano del seno materno? No, hoy es de la persona quien da luz. En todos los casos, ¿sí? Que se recurran a las técnicas, sea persona casada, soltera, en unión convivencial, matrimonio igualitario, técnicas homólogas heterólogas, la afiliación
se determina a través de la firma del consentimiento informado que expresa esa voluntad procreacional, ese deseo de ser progenitores. ¿Cómo es muy sintéticamente el procedimiento que tiene el código? Uno va al centro de salud, se recaba el consentimiento informado al hacer la técnica, se solicita la renovación. Si yo, por ejemplo, criopreservo embriones y voy a hacer una transferencia en 5 meses, me vuelven a pedir que firme el consentimiento. ¿Por qué? Porque tiene que visibilizar la voluntad actual. ¿Sí? Nosotros en Argentina, previo a la sanción del Código Civil y Comercial, tuvimos un caso donde una pareja se había divorciado, la señora fue al centro y le dijo que le transfieran los embriones que tenían. El centro llamó a su expareja, a su exmarido, y el marido dijo, no, de ninguna manera, yo ya me divorcié, ya tengo una hija previa con esta señora, no quiero tener otro proyecto parental. La señora va a la justicia y la justicia le dice, sí señora, hágase la transferencia, porque hace 10 años atrás, ¿sí? Habían firmado el consentimiento previo libre e informado. La verdad que ese caso fue paradigmático porque si bien no prosperó, digamos, la transferencia, uno empezaba a interpelarse en el sentido de que ¿puede la justicia obligar a alguien a ser padre cuando no quiere? Entonces, este requisito se toma y se pide en cada momento del procedimiento que se actualice este deseo y este proyecto de ser padre. Así como lo tengo que actualizar, lo puedo revocar, como decía la ley de acceso integral. Me puedo arrepentir y siguen los mismos lineamientos hasta el momento de la transferencia o hasta el momento de la inseminación. Si hay un nacido vivo, el requisito indispensable para inscribirlo en el registro civil es que el consentimiento informado sea protocolizado por escribano público o certificado por la autoridad sanitaria, que en nuestro caso es el Ministerio de Salud, y lo hace en forma gratuita, ¿sí? Porque el Estado es el garante de los derechos humanos y tienen que prever, digamos, la gratuidad del procedimiento. Es tan importante el consentimiento que el mismo, digamos, código dice que no es admisible la impugnación de la filiación mediante el uso de las técnicas una vez que se haya firmado el consentimiento previo, libre e informado. No es admisible tampoco reconocimiento ni en el ejercicio de la acción de filiación o de reclamo alguno del vínculo filial respecto de este. Es decir, una vez que firmo el consentimiento, habiendo pasado los plazos de revocación, al piste, ya está, uno es progenitor. ¿Tá? Hay en otros países casos donde en el contexto de un divorcio, el marido va a la justicia y dice, señor, habían acudido a un banco de semen. Va a la justicia y le dice, señor juez, hágale un ADN a ese niño y va a ver que no es mío. Y con esto lo traigo a colación por todas las implicancias y derechos que están asociados, alimentos, régimen de comunicación y visitas, derechos sucesorios y demás. ¿Tá? Por eso Argentina lo legisló de manera independiente, como una fuente filial distinta a las que ya conocíamos. Y por último, respecto al derecho a conocer la información, en el Código Civil, esto que yo les decía, como una proyección de conocer los orígenes y de conocer la identidad en las técnicas heterólogas, lo dicen 2 artículos, muy sencillamente. La información relativa al nacido, a la persona que ha nacido por técnicas de reproducción humana asistida, debe constar en el legajo base del registro civil. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que el consentimiento informado protocolizado por escribano público o certificado mediante autoridad sanitaria que se deja en el legajo base del registro, ¿sí? Porque esto garantiza conocer el origen concepcional. Ha nacido a través de técnicas heterólogas. Y el segundo, digamos, artículo que aborda este tema, dice que los datos médicos pueden conocerse en forma administrativa en el mismo centro de salud, ¿sí? Pero para relevar la identidad del donante es necesario, digamos, una autorización judicial previa. Es decir, se los resumo.
Las personas nacidas por técnicas, en especial las heterólogas, tienen derecho a tener acceso a los datos médicos, ¿sí?, de quien fue su donante, o bien a relevar la identidad del donante previa autorización judicial previa. Bien, porque esto garantiza el acceso a la información. Es decir, y todo viene de la mano, el estar bien inscripto hace que uno tenga mejor acceso a la información luego al momento de quizás iniciar una acción judicial por este tema. El donante nunca es padre, lo dice un artículo. Cuando en el proceso reproductivo se utilizan gametos de terceros, no hay vínculo, no se genera vínculo jurídico algunos con estos. El donante nunca es padre. Con el donante lo que yo tengo es un derecho a conocer la información. Argentina ha receptado un sistema de anonimato relativo, es decir, la regla es el anonimato, pero ante determinadas circunstancias uno puede conocer la identidad del donante. Y por último, ¿qué nos quedó pendiente? Regular una ley que legisle todas las cuestiones relativas a los derechos, relaciones jurídicas respecto de las técnicas y brinde la protección jurídica del embrión no implantado. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que el Ministerio de Salud había dictado una serie de normas tendientes a salvar los baches? Bueno, esta es esta. Tiene que haber una ley especial integral de técnicas. ¿Y eso cómo se traduce? Por ejemplo, en el caso de los embriones, ¿cuál es el plazo de la criopreservación? ¿Sí? Eh, Nosotros en Argentina, a través de un censo de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que se hizo este año, antes de entrar en cuarentena, dio que habían 90.000 embriones criopreservados, ¿sí?, de los cuales la mitad, más de 50.000, se encuentran en estado de abandono, porque los titulares ya han tenido hijos, o porque se han desentendido, o porque se han divorciado. Y es tan importante esto que, digamos, estos embriones, algunos por estar criopreservados con técnicas antiguas, ni siquiera sirven para investigación. ¿Cuál es el destino que yo le puedo dar a los embriones ante determinadas contingencias, por ejemplo, un divorcio, el fallecimiento o la ruptura del proyecto parental? ¿Sí? Todavía no lo tenemos normado y hay muchos casos judiciales donde se pide incluso hasta el cese de la criopreservación de embriones. Y luego, algo que viene de la mano del derecho a conocer la información genética es un registro único de donantes de gametos y embriones, que todavía no tenemos. Hoy un donante puede ir a donar, digamos, a Salta, a Jujuy, bueno, Salta, Chubut, Entre Ríos, digamos, y no hay un límite al número de donaciones, y eso es muy importante por el tema de la trazabilidad. Y además porque hoy la información de esos, digamos, tratamientos heterólogos queda en manos de los centros, solamente en forma privada. Hoy un centro en Argentina se inunda, quiebra, hay un terremoto o cierra y pierde la información genética de todos los nacidos por técnicas heterólogas. ¿Tá? Eso es muy importante y hay muchos fallos que insta al Estado a legislar, digamos, en esa materia. Y después, dos cuestiones más, y no las aburro más, es el tema de que tenemos que regular la gestación por sustitución. Hoy en Argentina esto es una realidad, hay más de 53 fallos y diversas normas, proyectos de ley, pero no hay una norma, digamos, que aborde el tema en su complejidad y centralidad, y la reproducción post-mortem. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahí tenemos una pregunta para vos, Sí, entre las personas que están presentes, de Enrique, sí. que te pregunta si los plazos de agilización en la práctica realmente se producen. No, la verdad que no. En el tema de adopción, ¿no? ¿Estamos hablando? La verdad que no, no se cumplen. La verdad que ese es uno de los unas grandes deudas que todavía tiene el sistema argentino. Eh, Porque si bien se trataron de agilizar y achicar esos plazos, la verdad que no se cumplen. Ujú. No. Bien.
Después tenemos una pregunta para María José. María José, si sigues por ahí para que enciendas tu micrófono, es de Milagros. Pregunta, ¿qué consideras desde tu perspectiva que el Estado de Guatemala debería hacer para acompañar con políticas públicas a las personas con discapacidad? Sí, aquí estoy. Hola Milagros, muchas gracias por tu pregunta. Como lo mencioné dentro de la presentación, yo creo que es importante que el Estado pues cree un consejo consultivo primero para tomar en cuenta las opiniones y las necesidades de las personas con discapacidad y posterior a eso hacer accesible en todos los sentidos los servicios que presta, tanto públicos como presentar una iniciativa para la entidad privada en cuanto a infraestructura y actitudinalmente en cuanto a capacitación del personal que presta los servicios. Bien, Además muchas de gracias. esto, armonizar las políticas y leyes existentes para que pues estén en concordancia con lo que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dicta. Muchas gracias. Gracias, María José. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento de hacerla, porque me parece que no vamos a llegar a contar con la presentación de la diputada Camaño, que sigue en comisión en la Cámara. Me han dicho que es una comisión bastante controversial sobre temas de impuestos y, bueno, cuestiones así. Así que, si no hay más preguntas, les agradezco a todos una vez más por su tiempo, por su predisposición a nuestros tres panelistas de hoy que han expuesto excelentes presentaciones sobre diferentes temas y sobre diferentes experiencias muy enriquecedoras todas. Espero que sigamos colaborando también con DemoAMLAT en futuras iniciativas y futuras actividades. Quedo a disposición de ustedes también por cualquier cuestión y también gracias a todas las personas que han participado hoy, una vez más por estar hoy aquí, también a los que han estado ayer. Y bueno, vamos dando por finalizado este foro regional sobre derecho de familia en América Latina. Ha sido un gusto también de parte del equipo de DemoAMLAT y de Transparencia Electoral contar con todas ustedes y con todos los presentes. Así que bueno, les deseo un excelente fin de semana a todos y una vez más a disposición por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Chao.